Buenas tardes, señor profesor doctor. El tema que nosotros nos toca exponer es el sentido del olfato. Los integrantes del grupo son Alejandro José Narváez Palacio, Estefanía Consuelo Orozco Cabrera y mi persona, María José Urbina Escobar. Espero que sea de su agrado. ¿Qué es el olfato? Es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Se ha definido el olfato como un sentido químico en el que actúan como estimulante las partículas aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles, que a través del aire inspirado entran en contacto con el epitelio olfatorio situado en la nariz. Funciones del olfato. El olfato tiene importantes funciones en los seres vivos. Entre ellas está evaluar el estado, tipo y calidad nutritiva de los alimentos y detectar peligros medioambientales, como el humo o el nivel de humedad, reconocer un territorio demarcado odoríficamente y relacionar el olor con el recuerdo de lo que lo representa. Se ha calculado que un humano puede detectar más de 10.000 olores diferentes, aunque esta cifra está sujeta a discusión y para algunos científicos el valor real sería muy superior a este. Anatomía del olfato. Los esqueletos de soporte de la nariz se componen de hueso y cartílago y halino. La superficie inferior de la nariz está atravesada por dos aberturas, las narinas u orificios nasales. La porción ósea consta de los huesos nasales, la apófisis frontales de los maxilares, la porción nasal del hueso frontal y su espina nasal, y las porciones óseas del tabique nasal. El tabique nasal divide la nariz en dos cavidades nasales. Posee una parte ósea y otra cartilaginosa, blanca y móvil. Consta de la lámina perpendicular del hueso etmoide, que forma la parte superior, y el hueso vormer, que forma la parte posterior inferior. El término cavidad nasal se refiere en su totalidad, sumando la mitad derecha e izquierda que están separadas por el tabique nasal. Los senos paranasales son extensiones de la porción respiratoria de la cavidad nasal. En los huesos frontal, etmoide, esfenoide y maxilar están llenos de aire. Se distinguen los senos frontales, los senos maxilares, los senos esfenoidales y el seno etmoidal. Fisiología del olfato. Una vez que los odorantes presentes en el aire inspirado contactan con los receptores olfatorios de la mucosa nasal, se desencadena una señal nerviosa que parte de las neuronas del epitelio nasal y se transmite a través de los axones que salen de dichas células neuronales. Estos axones forman grupos que atraviesan la lámina fibrosa del hueso etmoide situada en el techo de la nariz hasta alcanzar el tubo olfatorio. En esta región del cerebro se forma una estructura simpática llamada glomérulo olfatorio, que permite tanto la integración como la concentración y amplificación de la señal olfatoria. Receptores olfatorios. Los receptores olfatorios se encuentran en las fosas nasales. La mucosa que recubre el interior de las fosas nasales se llama pituitaria y se divide en dos regiones diferentes. La inferior, que recibe el nombre de pituitaria roja, está muy vascularizada, por lo que adopta un tono rojizo característico y no tiene función olfatoria, sino que cumple el contenido de calentar el aire que penetra por la nariz y limpiarlo de las pequeñas impurezas y partículas extrañas. La otra parte, que sería la parte superior de la mucosa que recubre la nariz, se llama pituitaria amarilla. Es la región responsable del sentido del olfato y cuenta con células especializadas que contienen receptores olfatorios. Esta región es, por lo tanto, la única responsable del sentido del olfato. Para estimular los receptores olfatorios es necesario que las sustancias sean volátiles, es decir, han de desprender vapores que puedan penetrar en las fosas nasales y que sean solubles en agua para que se disuelvan con la mucosidad y lleguen a la célula olfatoria. Estas transmiten un impulso nervioso al bulbo olfatorio y de este a los centros olfatorios de la corteza cerebral, que es donde se aprecia e interpreta la sensación de olor. Nervio olfatorio. Las fosas nasales reciben dos clases de nervios. Nervios de la sensibilidad general, que proceden del trigémino y a través de los cuales se perciben las sensaciones del tracto. Nervios sensoriales del olfato, que son los nervios olfatorios dentro de la cavidad craneana. Cada nervio olfatorio se ensancha para formar el bulbo olfatorio. Enfermedad olfatoria. Hay distintas enfermedades olfatorias, pero entre las más comunes está la anosmia. La anosmia es la pérdida del olfato. En ocasiones puede ser congénita. ¿A qué me refiero con congénita? Que esta enfermedad está presente desde el nacimiento y puede deberse a un trastorno de origen genético. También está la hiposmia. La hiposmia es la reducción de la capacidad de detectar los olores.
Puede deberse simplemente a la edad avanzada, que provoca pérdida fisiológica en la capacidad para detectar olores odoríferos, pero gran parte de los casos se deben a infecciones repetitivas de las vías aéreas superiores, tanto de la nariz como de los senos paranasales, que dañan a la mucosa. En ocasiones está causada por la existencia de pólipos nasales o es debida a traumatismos craneales. También está la parosmia, que la parosmia es la percepción distorsionada de un olor presente en el ambiente. Está también la hiperosmia, que es el aumento en la capacidad de detectar olores. También está la fatiga olfativa, que es un proceso normal y no una enfermedad. Consiste en que en presencia de un fuerte olor la sensación se atenúa si se prolonga la exposición en el tiempo. En realidad se trata de un proceso fisiológico de adaptación sensorial en el que el sistema nervioso altera el umbral de sensibilidad a determinado estímulo odorífero. Medidas de higiene. Las principales recomendaciones higiénicas para proteger las ramificaciones nerviosas olfatorias pueden resumirse en una sola limpieza del órgano nasal. Las enfermedades más corrientes que afectan el olfato son las que provocan la inflamación en las mucosas, lo cual aumenta la producción de moco que llega a recubrir los cilios. Otras lesiones pueden ser trastornos de origen cerebral que afectan la zona receptora. Las infecciones de las fosas nasales irritan la mucosa pituitaria. Hay que aclarar que la mucosa pituitaria es la que recubre la mayor parte de la fosa nasal y contiene las células ciliadas y las células caliciformes que secretan moco. Las gripes, por ejemplo, afectan mucho la función olfatoria. Una infección aguda puede ocasionar anasomía transitoria, o sea, pérdida de la sensibilidad olfativa, padecimiento que desaparece al ceder la inflamación. Curiosidades del olfato. El sentido del olfato mejora cuando se inhala con fuerza debido a que sustancias llegan a los receptores de la nariz. Nuestro olfato se hace más débil a medida que envejecemos. Los humanos pueden distinguir entre 2.000 a 4.000 olores distintos, pudiendo llegar hasta los 10.000 olores. Las aves carecen de olfato. Los insectos tienen olfato en las antenas. La polilla detecta el olor a 60 kilómetros de distancia. Muchas gracias por su atención.